Bueno, imaginemos por un segundo entrar a un espacio de trabajo donde esa pesadez típica del lunes simplemente no existe. Uf, suena casi a ciencia ficción hoy en día. Totalmente. Un lugar donde la creatividad fluya por inercia. O sea, donde la motivación de la gente no depende de, digamos, bonos trimestrales, ni de esos discursos vacíos de recursos humanos. Sí, esos que ya nadie cree, la verdad. Exacto. Y donde el desarrollo personal es básicamente la base de las operaciones diarias. Yo estoy segura de que al describir esto, la imagen automática que se nos viene a la cabeza a muchos es una oficina en Silicon Valley, ¿no? Claro, con mesas de ping-pong por todos lados. Sillones de colores, kombucha ilimitada en el pasillo, todo eso. Pero la realidad, y esto es lo que vamos a desglosar en la inmersión de hoy, es que esta configuración de la que hablamos ya existe. Y lo más interesante es que no tiene absolutamente nada que ver con las startups tecnológicas. Para nada. De hecho, la hoja de ruta para esta utopía corporativa, por llamarla de alguna manera, está escondida en lugares súper inesperados. Aulas Montessori, talleres de Reggio Emilia y escuelas Waldorf. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Y justo ese contraste histórico es lo que hace que el documento que tenemos hoy sea una lectura tan fascinante. Es un texto titulado 16cursooriginal.docs. Sí, un título súper crudo, pero el contenido es oro puro. Exactamente. Y bueno, estas tres metodologías de las que vamos a hablar no son tendencias gerenciales inventadas hace 5 años en un retiro corporativo en la playa. Claro, no son la moda del mes. Para nada. Son verdaderas revoluciones humanistas del siglo XX. Y la propuesta central del texto es, básicamente, tomar estos enfoques, quitarles ese contexto puramente infantil y utilizarlos para hackear el sistema operativo de las organizaciones modernas. Y esa es precisamente nuestra misión en el análisis de hoy. O sea, para quienes nos escuchan, no vamos a hablar de pedagogía infantil ni de cómo enseñar a los niños. No, hoy no toca eso. Vamos a analizar cómo desinstalar ese software heredado de la era industrial, ese que todavía hace que en las corporaciones se refieran a los seres humanos como recursos que hay que gestionar. Una palabra terrible si lo piensas. Recursos humanos. Es horrible, sí. La idea es ver cómo el liderazgo y la colaboración se pueden reconfigurar para crear un ecosistema vivo. Y bueno, el documento sugiere que para lograr una transformación cultural de esa magnitud, primero tenemos que, digamos, destruir nuestra concepción actual del trabajador individual. O sea, dejar de ver a las personas como piezas intercambiables en una línea de montaje. Exacto. Pasar a entenderlas como arquitectos de su propio entorno. Y aquí es justo donde el enfoque de la doctora María Montessori plantea un quiebre radical. Bueno, Montessori desarrolló su método en una época donde el mundo estaba completamente obsesionado con medir la eficiencia, ¿verdad? Sí, la eficiencia mecánica de cada pequeño movimiento humano, el taylorismo en su máxima expresión. Y frente a esa hiperoptimización, ella plantea un principio fundamental basado en la observación. Una premisa súper simple: ayúdame a hacerlo por mí mismo. Y llevado al entorno profesional, esto exige básicamente demoler la figura del jefe tradicional. Adiós al micromanager. Tal cual. El líder deja de ser este distribuidor automático de tareas y se convierte en lo que la metodología llama el adulto preparado. Que en términos corporativos sería algo así como el curador del ecosistema, ¿no? Exactamente. El que prepara el ambiente físico y psicológico para que el equipo pueda autogestionarse. Sabes, me pregunto si podemos visualizar esto con la mecánica del juego de bolos o el boliche. A ver, me gusta. Cuéntame. Es como si pusiéramos a un equipo a trabajar bajo este modelo. Y sería literal como jugar a los bolos, pero con las barandas laterales levantadas. Ah, claro. Las que ponen para que la bola no se vaya al canal. Exacto. El líder no se para detrás del jugador a corregirle el ángulo del codo a cada segundo, ni mucho menos le quita la bola y la lanza por él. Eso anularía todo el propósito del juego. Totalmente. Su única función, digamos, logística, es asegurarse de que esas barandas estén firmes. Así el jugador puede experimentar la física del tiro por su cuenta, pero con la garantía de que la bola no va a terminar en la canaleta. Es una analogía perfecta, porque el diseño del entorno es el que dirige el comportamiento, o sea, no la microgestión verbal constante. Y lograr esa contención, siendo sinceros, debe ser extraordinariamente difícil para un gerente que está acostumbrado a resolverlo todo. Claro. Pero para eso, el documento introduce una táctica muy práctica que desnuda esa dificultad.
La llaman la técnica de los 5 segundos. O esta parte me pareció brillante y un poco sádica, la verdad. Un poco, sí. Consiste básicamente en obligar al líder a guardar silencio absoluto durante 5 segundos exactos antes de intervenir en una reunión o antes de corregir un proceso o darle la respuesta a alguien del equipo. A ver, 5 segundos de silencio en una junta corporativa tensa. Se sienten como una eternidad. Literal, suena a un ejercicio de tortura para alguien que tiene mentalidad de apagafuegos que quiere resolver ya. Es que es un choque frontal contra el ego del gerente. En esos 5 segundos, el líder tiene que procesar una pregunta interna súper incómoda. ¿Cuál es la pregunta exacta que plantea el texto? Es algo como, ¿estoy a punto de intervenir porque esta persona genuinamente no tiene las herramientas para avanzar? ¿O lo estoy haciendo por el golpe de dopamina que me da sentirme indispensable? ¡Wow! Eso es fuerte. Porque dar la respuesta rápida obviamente te ahorra minutos hoy, Claro, te sientes el héroe del día. pero atrofia por completo la capacidad de resolución del equipo a largo plazo. Exactamente. Y la verdadera autonomía requiere diseñar sistemas que, digamos, se regulen solos, sin que el jefe tenga que ser el héroe. Y para ilustrar esto, el texto detalla un ejemplo interesantísimo sobre uno de los procesos más burocráticos y absurdos de la vida corporativa, las famosas solicitudes de vacaciones. Un clásico del dolor de cabeza corporativo. Es que tradicionalmente pedir vacaciones es casi un juego de poder. Alguien llena un formulario, el documento sube por toda la jerarquía. Y un supervisor, desde su gran trono administrativo, decide si te concede o te niega el permiso. Exacto. Es un proceso que francamente infantiliza al empleado, como pedir permiso para ir al baño en la escuela. Tal cual. Y la alternativa Montessori, aplicada a esto, propone implementar un control de error directo en el propio sistema. A ver, ¿cómo funciona eso en la práctica? Bueno, el equipo define democráticamente sus restricciones operativas. Por ejemplo, acuerdan que el departamento de finanzas no puede funcionar bien si hay más de 2 analistas fuera al mismo tiempo. Ok, una regla clara. Exacto. Entonces se programa un calendario visual transparente para todos. Y si un tercer analista intenta bloquear unas fechas que ya están cruzadas, es la propia interfaz del software la que rebota la solicitud. O sea, el sistema mismo rechaza la petición, no una persona. Sí, se elimina por completo la figura del jefe como el cuello de botella o el malo de la película. Claro, porque la regla es clara, el límite es puramente estructural y la persona sabe de inmediato si su plan es viable o no. ¿Y el gerente? El gerente solo recibe una notificación pasiva al final. Es fascinante ver cómo cambiar el diseño de algo tan aburrido como un calendario redistribuye por completo el poder en una oficina. Totalmente. Pero, y aquí hay un gran pero. Llevar esta autonomía al extremo tiene un riesgo enorme del que el documento nos advierte. Ah, claro, el problema del aislamiento. Exacto. Si creamos individuos hiperautónomos, corremos el riesgo de terminar con, digamos, francotiradores trabajando en silos herméticos. Cada quien en su isla. Y el trabajo moderno no es individual, o sea, es una red de problemas interconectados complejos. Y esa limitación operativa de Montessori es justo la que nos obliga a cruzar la frontera hacia el segundo gran pilar del documento, el modelo de Reggio Emilia. Así es. Y para entender por qué este enfoque en particular soluciona el problema de los hilos de comunicación, hay que observar cómo nació históricamente. Es una historia súper poderosa. Nace en Italia, ¿no? Sí, en un pueblo llamado Reggio Emilia, que fue literalmente bombardeado y devastado durante la Segunda Guerra Mundial. De las cenizas de la guerra, básicamente. Exacto. Y la comunidad tuvo que reconstruir sus espacios de aprendizaje usando cosas como cascos de tanques abandonados y chatarra militar. ¡Qué locura! Y su objetivo principal, después del fascismo, no era crear trabajadores obedientes. Querían reconstruir el pensamiento crítico colectivo. O sea, la premisa reggiana es que el conocimiento no es algo que se transfiere de un cerebro experto a un cerebro novato. Para nada. Se construye de forma puramente social y dialógica, a través del intercambio. Y traducir esto al diseño de productos o servicios en una empresa hoy en día cambia por completo la dinámica. Por completo. El cliente o el usuario final del producto ya no es un ente pasivo al que simplemente se le inyecta una solución empaquetada. Pasa a ser un co-creador de valor. Pero, y aquí el documento introduce un concepto que, bueno, que seguramente haría levantar la ceja a más de un director ejecutivo tradicional. Ah, ya sé de qué vas a hablar. Los 100 lenguajes. Exacto, los 100 lenguajes.
El texto argumenta que la inteligencia corporativa ha sido secuestrada por 2 o 3 lenguajes monolíticos. Básicamente, estamos atrapados en las hojas de cálculo y las presentaciones de diapositivas. Excel y PowerPoint, los reyes de la oficina. Sí. Y Reggio Emilia propone integrar el dibujo, la metáfora, incluso la construcción tridimensional. Y, a ver, voy a ser un poco escéptica por un momento. Adelante, es válido. Cuesta un poco imaginar, digamos, a la junta directiva de un banco internacional usando bloques de Lego para mapear la arquitectura de un nuevo software de seguridad. Suena absurdo a primera vista, lo sé, pero esa resistencia a la imagen de los Legos es precisamente el obstáculo cognitivo que Reggio Emilia busca desmantelar. A ver, explícame eso. Piénsalo así. Las herramientas lineales, como el Excel, son maravillosas para optimizar problemas que ya conocemos. Sí, para sacar presupuestos y proyecciones. Pero son completamente inútiles para descubrir problemas ocultos. Cuando un equipo se enfrenta a un desafío donde están súper estancados y siguen utilizando las mismas filas y columnas de siempre, El cerebro simplemente transita por las mismas autopistas neuronales de siempre. No hay nada nuevo. exactamente. Entonces, forzar el uso de una metáfora visual o una construcción física rompe esa linealidad de golpe. Ah, y por eso el texto describe la figura del líder aquí no como un gerente, sino como un acompañante investigador. Sí, alguien que en lugar de enviar un formulario estandarizado aburridísimo de requerimientos técnicos a un cliente, lanza lo que llaman una provocación estratégica. El ejemplo de la reunión inicial del proyecto es buenísimo para esto. En lugar de sentarse y preguntar lo típico, ¿cuáles son los KPIs que la nueva plataforma debe mejorar? ¿Qué es la pregunta que todos hacen y todos responden en automático? Claro. En lugar de eso, el líder lanza la provocación y dice algo como, ¿qué pintura o qué sonido capturaría la frustración diaria que siente tu usuario final al usar el sistema actual? Y ¡boom! Al obligar al cliente o al equipo a responder en un plano metafórico, se puentean por completo las respuestas corporativas prefabricadas. Sí, te saltas el discurso de siempre. Porque la metáfora revela inmediatamente la raíz emocional del problema operativo, algo que un Excel jamás te va a mostrar. Ahora, la siguiente gran vaga logística es cómo capturar todos estos descubrimientos creativos sin esterilizarlos. Sí, sin meterlos en un acta de reunión en un Word. Exacto, que es básicamente el cementerio donde van a morir las buenas ideas corporativas. Y aquí es donde entra la documentación pedagógica. Que es documentar, pero no como un ejercicio administrativo aburrido para cumplir con recursos humanos, sino como un mecanismo de retroalimentación viva. El documento habla de transformar las paredes de la oficina o los tableros digitales si trabajan en remoto en murales que reflejen todo el caos creativo del equipo. Sí, llenarlos de fotos, de diagramas a medio terminar en la pizarra. O poner citas textuales provocadoras escritas en grande, como, no sé, Pedro dijo que esto es una locura, pero ¿y si funciona? Totalmente. Funciona como un espejo cognitivo gigante. Ver tu propio proceso de pensamiento y el de tus colegas exteriorizado ahí, en la pared, tiene un impacto psicológico profundísimo. Claro, porque el equipo de repente puede conectar puntos que en un documento de texto secuencial de 50 páginas pasarían totalmente desapercibidos. Y además, esta documentación pedagógica valida el proceso de exploración en sí mismo. Le demuestra a la gente que el valor no está solo en el producto final entrenado, sino en toda la ruta colectiva con sus errores y aciertos que se tomó para llegar a él. Exacto. Ahora, hasta este punto, el rediseño organizacional suena súper potente, ¿no? Sí, combinamos la autonomía implacable de Montessori que te deja trabajar con ese motor de creatividad colectiva y disrupción de Reggio Emilia. Pero, y este es un gran pero. Si somos honestos sobre la fisiología y psicología humana, sostener este nivel de producción creativa y responsabilidad individual Es una receta casi garantizada para el agotamiento profesional, el famoso burnout. inevitablemente. La vida corporativa contemporánea se siente a menudo como una exhalación perpetua. ¡Qué buena imagen! Entregar proyectos, proponer ideas, resolver crisis. Producir, 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 sin pausas reales. Y bueno, un ecosistema biológico colapsa si se mantiene en un estado de verano perpetuo. Requiere del invierno para reconstituirse y descansar. Y esta necesidad vital de ritmo y estructura emocional es la pieza que cierra el triángulo del documento.
nos lleva directo a la Alemania de 1919 con la filosofía de Rudolf Steiner y las escuelas Waldorf. Así es. Steiner desarrolló este modelo inicialmente para los hijos de los obreros de una fábrica de cigarrillos, fíjate. Waldorf Astoria, claro. Exacto. Y él observó que el desarrollo humano sostenible exige un equilibrio súper riguroso entre 3 dimensiones: la cabeza, el corazón y las manos. Es decir, el pensar, el sentir y el hacer. Y el diagnóstico clínico, digamos, que hace el documento sobre nuestra cultura de trabajo actual es que está hipertrofiada. Sí, súper musculosa en la cabeza y en las manos, pero anémica en el resto. Exacto. Las empresas exigen un análisis intelectual rapidísimo, la cabeza, y una ejecución inmediata, las manos. Pero ignoran casi por completo la dimensión del corazón, lo emocional. Y el resultado lógico y comprobable de esa ecuación incompleta es el colapso de la gente. Porque el estrés crónico no proviene únicamente del volumen de trabajo pesado, sino de esa constante fricción de saltar de un contexto cognitivo a otro sin tener un cierre emocional. Terminas una junta tensa y entras directo a otra. Exacto. Y para mitigar esto, la metodología Waldorf introduce anclajes de ritmo en el día a día. Y el más fascinante que menciona el texto es el preámbulo poético. El preámbulo poético. Me encanta el nombre, pero a ver, ¿cómo funciona en la práctica? Consiste en que, no importa si es una reunión de planificación financiera intensiva o una revisión de recortes presupuestarios horribles, Ok. los primeros 2 minutos de esa reunión se dedican intencionalmente a leer un fragmento literario, o a escuchar una progresión musical, o simplemente a sostener un silencio absoluto todos juntos. Me imagino a un gerente de operaciones tradicional escuchando esto y argumentando que, a ver, perder 2 minutos por reunión multiplicados por 10 personas equivale a, no sé, miles de dólares de capital desperdiciado al año. Es la queja clásica. Pero la mecánica detrás de esto no es esoterismo, es pura neurociencia aplicada. Actúa como un limpiador de paladar cognitivo. Un reseteo rápido. Sí. Permite que el cerebro desactive la respuesta de alerta generada por el correo electrónico urgente que acabas de leer y te permite entrar en un estado de receptividad sincronizada con el resto del equipo en la sala. O sea, es una inversión de 2 minutos que reduce drásticamente la fricción y las discusiones inútiles de la hora siguiente. Totalmente. Y la filosofía Waldorf empuja esta gestión emocional aún más lejos en los momentos críticos, específicamente en la gestión del fracaso. Esta parte es vital, porque redefine al líder como un guía con autoridad amorosa. Que suena súper ronáctico. Sí, suena a tarjeta de felicitación, pero en un lenguaje corporativo significa básicamente ser un maestro de la narrativa frente a la adversidad. Exacto. El texto presenta un escenario clásico que todos hemos vivido, un equipo que fracasa estrepitosamente en alcanzar una métrica trimestral clave. Uy, sí. En una estructura corporativa tradicional, esa reunión de retrospectiva es básicamente una cacería de brujas. Disfrazada de análisis de rendimiento. Sí. Total, la gente entra a la sala con los escudos súper arriba, listos para echar culpas. Pero el enfoque Waldorf transforma esa retrospectiva en un espacio de reenmarque narrativo total. El líder entra a la sala, pero no proyecta un Excel lleno de números en rojo sangriento. No, usa una historia, la del montañista veterano, ¿verdad? Esa misma. Empieza a contar la historia de un alpinista experimentado que, imagínate, a solo 200 metros de alcanzar la cumbre del Everest, observa un cambio sutil en la presión atmosférica. ¿Ve la tormenta venir? Y decide dar media vuelta y descender. Y el líder utiliza esa metáfora para reprogramar la percepción del equipo en la sala. Les dice algo como, ese alpinista no fracasó. Exacto. Su decisión de retirarse no es cobardía, es el epítome de la maestría, porque le garantiza la supervivencia para poder escalar de nuevo mañana. Es brillante, porque transfiere esa sabiduría tan profunda al contexto del proyecto que acaba de fallar. Les demuestra que el equipo no es incompetente, sino que han descubierto de forma empírica los límites reales de una estrategia. Y ese conocimiento, saber por dónde no ir, es un activo valiosísimo para la empresa, no un motivo de vergüenza o castigo. Y el cierre de este proceso es superfísico, involucra directamente la dimensión de las manos de Waldorf. Sí, el acto ritualístico. El documento describe cómo el equipo toma literalmente los documentos impresos de la estrategia fallida, los rompen con las manos y utilizan esos fragmentos de papel para construir un elemento visual, como un collage,
que encabeza la siguiente fase del proyecto. Y a ver, las estructuras corporativas convencionales huyen despavoridas de estos actos porque le temen muchísimo a la vulnerabilidad. Claro, lo ven como algo cursi o de niños. Pero el mecanismo psicológico aquí es irrefutable. Externalizar y destruir físicamente el objeto que causa la frustración permite que el cerebro cierre definitivamente el ciclo de estrés. Y este es el momento exacto donde el documento para mí hace magia, porque une todas las piezas. Sí, el panorama completo. Porque hasta ahora hemos analizado estos modelos como, digamos, herramientas aisladas. Pero el verdadero desafío en el mundo real es la implementación sistémica. Totalmente. Y por eso el texto plantea el caso práctico de un director de aprendizaje, un Chief Learning Officer. Que tiene la tarea titánica de presentar un plan maestro a la junta directiva para rescatar una cultura organizacional que está profundamente tóxica. Paralizada por el miedo al error, llena de culpas y asfixiada por la microgestión de los jefes. Ese es el verdadero terreno de prueba para quienes nos escuchan. ¿Cómo estructuramos los 3 pilares de estas metodologías para que sobrevivan el impacto brutal contra la realidad operativa de un lunes por la mañana? Bueno, el plan del documento lo estructura muy claramente. El primer pilar que establece es la autonomía radical de Montessori. Ok, ¿y esto operativamente cómo se ve? Se traduce en la imposición de bloques de trabajo profundo de 3 horas. 3 horas blindadas contra cualquier tipo de interrupciones. 3 horas sagradas. Sí, y el líder, en lugar de vigilar, se convierte en un guardaespaldas del tiempo del equipo. Él es el que bloquea los correos urgentes externos y cancela esas reuniones de estatus inútiles. Ahora, generar ese espacio protegido inevitablemente va a desatar ansiedad y pánico en los mandos medios. Claro, en los que confunden estar visible con ser productivo. Exacto. Pero más importante aún, si le das 3 horas de autonomía ininterrumpida a personas que están completamente desacostumbradas a operar sin que alguien los supervise, la tasa de errores operativos se va a disparar a corto plazo. Es un hecho. Y esa consecuencia es 100% predecible. Y es la razón exacta por la que el segundo pilar tiene que entrar en acción de forma simultánea. El muro del error derivado de Reggio Emilia. Exactamente. Se establece un espacio, que puede ser una pared física en la oficina o un tablero digital muy visible, donde el equipo documenta metódica y públicamente cada experimento que falla. Cada hipótesis que resulta ser falsa, cada pivote estratégico que tuvieron que hacer. Esa visibilidad extrema desactiva por completo el mecanismo psicológico del ocultamiento, al poner el error ahí, en un pedestal, para hacerle un análisis forense entre todos. Deja de ser un secreto oscuro que amenaza la estabilidad laboral del pobre empleado que lo cometió. Exacto. Pero, y aquí hay que hacer una pausa importante. Hay que ser muy cautelosos. Sí, estoy de acuerdo. Porque un muro del error en un entorno corporativo donde no hay seguridad psicológica real es básicamente armar una guillotina pública. Totalmente. Si tienes un jefe tóxico que decide utilizar esa documentación visual para penalizar a la gente en sus evaluaciones de desempeño de fin de año, todo este modelo hermoso se derrumba en 2 segundos. Por eso el muro requiere un soporte estructural que sostenga esa vulnerabilidad. No puede existir en el vacío. Y ahí es donde el ecosistema depende del tercer pilar de carga. Los rituales de reconocimiento de Waldorf. Y aclaremos que estos no son los clásicos premios de plástico al empleado del mes, ¿verdad? Para nada. Son dinámicas semanales muy cortas, dedicadas exclusivamente a reconocer públicamente el apoyo lateral entre compañeros. Ah, la dimensión del corazón. Exacto. Agradecer la asistencia en momentos de crisis de la semana y sobre todo celebrar el coraje de alguien por haber expuesto un error importante en el muro. Es inyectar la dimensión del corazón directamente en el cronograma oficial de la empresa. ¿Sabes? La interdependencia de estos 3 pilares me parece una verdadera obra de ingeniería cultural. Funciona como un mecanismo de relojería impecable si lo ves de lejos. Es que encajan perfecto. O sea, el pilar de Montessori te proporciona la tracción para moverte rápido y de forma independiente. Esto, por pura física básica, va a generar fricciones y colisiones inevitablemente. Errores, claro. Y luego el muro del error de Reggio Emilia captura todos esos impactos y los convierte en datos de navegación útiles para todos. Y finalmente, los rituales de Waldorf actúan como la suspensión del vehículo. ¡Qué buena analogía! Absorbiendo el golpe emocional, el estrés, para que la gente tenga el coraje real de volver a acelerar al día siguiente sin miedo. Porque, en el fondo, no se trata simplemente de dejar de controlar a la gente y ya.
Es reemplazar ese control punitivo y antiguo por una infraestructura de confianza sistemática. Es pasar de una arquitectura basada en la obediencia ciega a una arquitectura de resiliencia y creatividad. Y ese es el corazón del documento. Ha sido un análisis súper profundo y fascinante que, la verdad, altera completamente la óptica del diseño organizacional. Sí, te cambia la perspectiva por completo. Y esto aplica para todos los que nos sintonizan hoy. Ya sea que las dinámicas analizadas se aplican a una corporación internacional masiva o a un núcleo de 5 personas en un garage desarrollando software. O incluso, si me apuras, a la reestructuración del propio flujo de trabajo personal de alguien que hace home office. Totalmente. Es una invitación súper contundente a abandonar la idea de que somos meros operadores de un sistema estático que no se puede cambiar y asumir en su lugar el rol de diseñadores activos de nuestro ecosistema intelectual. Y acompañando de esa idea, surge una reflexión final muy profunda cuando miras el análisis histórico del texto. A ver, ¿cuál sería esa reflexión para cerrar? Recordemos el contexto. Estos 3 modelos pedagógicos irrumpieron a principios del siglo XX. Fueron, en su núcleo más puro, verdaderos actos de rebelión contra el taylorismo y contra esa obsesión global por la línea de ensamblaje mecánica. Esa que reducía al ser humano a una simple variable matemática de eficiencia en una fábrica. Exactamente. La máxima expresión del trabajo deshumanizado. Todo en nombre de la producción masiva. Sí. Pero al observar el panorama empresarial contemporáneo que tenemos hoy, el vocabulario claramente ha cambiado. Ya no hablamos de fábricas. Hablamos de ecosistemas, sinergias. Pero la estructura subyacente realmente ha cambiado. Hoy en día el mercado idolatra las metodologías hiperágiles, el software invasivo de monitoreo de productividad y estas plataformas de comunicación instantánea que te exigen disponibilidad permanente, de lunes a domingo. Notificaciones a las 10 de la noche. Sí, y la pregunta provocadora que se desprende de todo esto y que el texto nos deja flotando es: ¿existe la posibilidad de que nuestra moderna, pulida y súper celebrada eficiencia digital no sea más que la línea de montaje del siglo XXI? ¡Wow! Simplemente disfrazada con interfaces modernas y modo oscuro. Es una bofetada de realidad, sinceramente. Si te deja pensando, tal vez la recuperación de estos modelos pedagógicos centenarios de Montessori, Reggio y Waldorf no sea solo un experimento alternativo curioso para las empresas modernas. Tal vez sea un antídoto crítico y urgente. Exacto. Un antídoto para salvarnos de una tecnología que, buscando supuestamente conectarnos y hacernos más eficientes, en realidad está optimizando la eliminación de nuestra propia naturaleza humana en el trabajo. Es una perspectiva súper potente y nos obliga a cuestionar profundamente si las herramientas que usamos a diario para gestionar el trabajo están realmente a nuestro servicio o si, casi sin darnos cuenta, nosotros nos hemos convertido en sus servidores y operadores. Totalmente de acuerdo. Definitivamente vale la pena para nuestra audiencia llevarse esta inquietud y, bueno, masticarla durante su próximo bloque de 3 horas de trabajo profundo. Ojalá sin interrupciones, ¿eh? Exactamente. Y con esta enorme reflexión sobre la mesa, concluimos nuestro análisis a fondo en la inmersión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta disección de ideas tan reveladoras. Hasta nuestra próxima exploración.